de la Universidad UNAP. El día de hoy vamos a realizar una entrevista con mis compañeras Jamie Rojas y Liliana Gutiérrez, y nos está acompañando nuestra profesional Diana Ortiz. Eh, bueno, agradecemos la participación en este espacio. Antes de comenzar, quiero explicarles que esta entrevista tiene como propósito conocer su experiencia en la psicología clínica, en la atención e intervención frente a la violencia de género. La información será utilizada únicamente con fines académicos. Entonces, a continuación, procederemos a leer el conocimiento informado. Agradecemos su participación en esta entrevista. El objetivo de esta conversación es conocer su experiencia profesional en el campo de la psicología. Sí, específicamente, el proceso de intervención frente a la violencia de género. Su participación es voluntaria, puede reiterarse en cualquier momento sin consecuencias. La información será utilizada únicamente con fines académicos y se garantizará la confidencialidad de sus respuestas. Eh, Profesional Diana, ¿aceptas participar y autoriza el uso académico de la información compartida? Sí, claro que sí, acepto. Muchísimas gracias por el espacio que nos estás brindando. No, con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo de esta entrevista y lo va a realizar mi compañera Jamie. Vale, muchas gracias, Dayana. Buenas tardes, Diana. Gracias por aceptar la entrevista y bueno, me gustaría conocer un poco sobre su experiencia profesional y el tipo de casos que atiende en el contexto clínico. Y para ello, pues la primera pregunta es, ¿podría contarnos sobre su trayectoria profesional en el área de la psicología clínica? Bueno, muy buenas tardes para las tres y para las personas que están viendo pues, este video. Yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y soy especialista de, de psicología clínica y de la salud de la UNAP. Como tal, mi experiencia siento que, bueno, vamos a intentar resumirla un poco dentro de todo, porque siento que se ha prestado para hacer muchas cosas y todo inicia desde que salí de la carrera. He tenido oportunidad de participar en diferentes voluntariados en diferentes campos de intervención. Además a ello, en el año 2023 estuve trabajando con niños en condición de autismo, Asperger, y siempre de la mano he estado trabajando de la clínica. He estado en diferentes fundaciones, he estado en diferentes centros hospitalarios y en hospitales psiquiátricos. Como tal, actualmente me dedico en la atención de niños, siento que la parte infantil me gusta muchísimo, niños, adolescentes, adulto y más que todo atención también de parejas. ¿Qué casos generalmente atiendo? Sí, atiendo parte de violencia de género, atiendo todas las patologías relacionadas con ansiedad y depresión, atiendo patologías también como trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, creo que es parte un poco resumida de todo lo que he hecho hasta el momento. Y bueno, actualmente pues tengo un consultorio, pues como tal, independiente, y estoy trabajando allí. Entonces atiendo con otra psicóloga que también es excepcional en su trabajo. Somos un grupo de 3 psicólogas que la verdad nos encanta pues la labor que hacemos. Vale. Segunda pregunta. ¿Qué tipos de casos relacionados con violencia de género atiendes con mayor frecuencia? Bueno, generalmente atiendo más lo que tiene que ser violencia sexual, física y en parte económica. Son los casos que más se presentan y que en este año, si les soy muy sincera, ha habido un auge en cuanto a este tipo de atenciones.
Vale, y desde su experiencia, ¿qué estrategias de intervención resultan más efectivas? Bueno, desde mi experiencia, siento que entramos a hablar un poco de modelos también de intervención, se puede decir como el enfoque que yo manejo, que es el enfoque cognitivo-conductual. Y de la mano entramos a terapias de tercera generación, en específico aceptación y compromiso. También DBT. Trabajo bastante y siento que la mezcla de ambas en específico son muy funcionales en estos casos, más que todo en la aceptación desde lo que está viviendo la persona y de una u otra forma cómo esto en su vida actual de pronto no tiene cambio en su actualidad. Es decir, no podemos irnos al pasado a cambiar los sucesos, sino que al día de hoy es parte de esa aceptación y lo que compone y las experiencias que componen pues nuestra vida. Muchas gracias por compartir su experiencia. Esta información nos ayuda a comprender mejor la práctica clínica desde la realidad profesional. Ahora cedo la palabra a mi compañera Liliana. Gracias. Gracias, Jamie. Bueno, en esta parte queremos profundizar en los enfoques y desafíos más comunes dentro de la intervención psicológica frente a la violencia de género. Y a continuación, ya haré las preguntas. ¿Qué modelos de intervención psicológica utiliza en estos casos y por qué los considera adecuados? Bueno, a ver, como les estaba comentando, uso parte de todo el enfoque y el modelo cognitivo-conductual y parte de las terapias de tercera generación. ¿Por qué lo considero sumamente importante? Porque de una u otra forma ayudan las consultantes o los consultantes que estén en ciertas experiencias a manejar de una u otra forma la culpa que ellos sienten por de pronto no poder haber hecho algo en ese momento, ¿sí? Entonces, el hecho de poder trabajar de la mano de ello hace que de una u otra forma el proceso sea mucho más fácil. Todo lo que tiene que ver con clarificación de valores que también entra en esta parte y en esta técnica que se usa bastante. Eh, el compromiso con las acciones que va a empezar a tener la persona. Siento que es como un constructo bastante grande el por qué de pronto es bastante útil y pues siento yo también parte de la evidencia científica que se tiene hoy en día sobre las terapias de tercera generación. Gracias. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que ha identificado en la atención de estas situaciones? Bueno, siento que parte de los desafíos éticos que he podido enfrentar es el hecho de no generar la cotransferencia con el consultante. ¿En qué sentido? En que muchas veces cuando hablamos de mujeres o cuando hablamos de niñas que generalmente llegan por un motivo de consulta como abuso sexual o como de pronto una violencia física, uno quisiese que esa persona de pronto no hubiese experimentado ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el hecho de pronto de centrarme en mi papel desde psicóloga profesional y desde, ok, en este momento pues no pudiese hacer más, siento que digamos que es uno de los retos más grandes. Por otra parte, el proceso y el acompañamiento también para la población y para este tipo de casos es bastante pesado generalmente o mayormente en los niños y niñas que están en etapa casi preadolescencia, hablo entre los 9 y los 12 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque es la edad en la que ellos inician a generar, digamos que su percepción frente al mundo. Entonces es bastante complejo. ¿Qué recomendaciones daría a estudiantes de psicología que desean trabajar en este campo? Bueno, yo siento que yo siempre he compartido esto en las oportunidades que he tenido y es que siento que, a ver, el consejo más común que les pudiese dar es estudiar, ¿no? Estudiar, aprender, pero siento que el hecho de que ustedes
puedan observar y mirar el por qué están decidiendo hoy en día ser psicólogas, siento que es algo sumamente importante. El por qué ustedes decidieron estudiar esa carrera, el por qué están aquí hoy en día y quieren ser psicólogas y realmente por qué quieren ayudar a la sociedad, porque hacemos parte de eso, de esa ayuda y ese acompañamiento que le hacemos a la sociedad, claramente sí, individualmente, pero siento que más que estudiar y saber la técnica, es siempre actuar desde lo que ustedes sienten que quieren lograr en su vida. Sí, algo importante que sí les tengo que decir es que eh, no se cierren a la oportunidad de nuevas experiencias. ¿En qué sentido? En que, bueno, por lo menos si se quieren dedicar a la clínica, me llegó una consultante que tiene TOC y yo en mi vida he atendido un TOC. Esos retos son importantes, esos casos nuevos son importantes. Sí, obviamente que se instruyan de un profesional de pronto, un compañero de ustedes que haya tenido la oportunidad, de pronto también de estudiar e investigar sobre el tema, pero siento que el exponerse a ustedes mismas a esas situaciones les va a permitir y les va a ayudar a salir de esta, de pronto siento yo, barrera con la que uno sale del pregrado de eso, únicamente tengo miedo de pronto de lo que llegue y qué le voy a decir a la persona y qué técnicas voy a usar y qué intervención voy a hacer. No, es necesario que se expongan realmente a las circunstancias y a los casos que se les presenten. Bueno, agradecemos sus aportes, ya que nos brindan una comprensión más amplia y detallada sobre los retos y responsabilidades de este campo. Ahora Dayana dará por finalizada la entrevista. Muchas gracias. Vamos a realizar una ética aplicada prevención. Es lista para finalizar. Queremos centrarnos en aspectos relacionados con la ética aplicada, la confidencialidad y la prevención del trabajo de psicología. Mi pregunta para Diana es, ¿garantiza la confidencialidad y el respeto por la autonomía de las personas entrevistadas? Bueno, parte de las, digamos que herramientas que siempre se ha usado es el consentimiento informado, en donde tú de una u otra forma le mencionas al consultante o a la persona que acude a tu servicio eh, esa parte desde tu ética y desde el código que siempre nos han explicado a nosotras como terapeutas. Entonces siento que esa es la primera instancia que siempre se tiene que tener presente de la persona que llegue y de la persona que ustedes vayan a atender. Es lo más primordial. Diana, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué papel considera que tiene la psicoeducación y la prevención dentro de este campo? Bueno, a ver, siento que la psicoeducación es muy importante porque es pues el primer instante, siento yo, donde la persona o el consultante que llega a ustedes inicia a identificarse. Entonces, ¿en qué sentido y en qué perspectiva? Generalmente cuando estamos hablando de violencia de género y parte también de los tipos de violencia que se pueden generar de allí, mm, nace algo y es el tema de ¿cómo explicárselos? De que la persona inicia de una u otra forma a decir como que no, esta no es mi realidad y entra en esta negación de que eso no es lo que me está pasando a mí que me peguen, a mí que me insulten, a mí que me hagan cosa. No, entonces siento que el consultante entra en una negación total y al hacer psicoeducación es de una u otra forma exponerlo a, oiga, mire, esto es la realidad de lo que usted está viviendo y le está pasando. Obviamente no se lo decimos de esta forma, ¿sí? Pero siento que sirve muchísimo para que la persona inicie a identificar qué tipo de violencia, hablándolo un poco pues más estructurado, qué tipo de violencia en algún momento sufrieron y de pronto dentro de todo lo que abarque la psicoeducación y parte pues de la prevención,
qué cosas no estoy dispuesta a permitir y qué cosas sé hoy en día que hacen parte de esa violencia. No, que desde un empujoncito o desde que me diga una grosería o desde que golpee paredes o desde que azote ventanas. Ese tipo de actos y ese tipo de información, la verdad siento que es muy importante. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y bueno, para dar cierre, agradecemos profundamente su tiempo y la información compartida. Sus respuestas son muy valiosas para nuestro trabajo y nuestra información como futuras psicólogas. Con esto damos por finalizada la entrevista. Bueno, chicas, muchas gracias. Espero la verdad que les haya gustado bastante, que les haya servido bastante. Sé que igualmente hay muchas preguntas que quedarán ahí en el aire, pero pues para lo que necesiten y lo que necesite, con mucho gusto, pues yo les colaboro. ¿Listo? Muchísimas gracias, Diana. Que estés muy No, de bien, nada. Con mucho compañera. gusto.